Dr. Mayran, my apologies for not having the opportunity to meet you beforehand. Perdón de no haber tenido la oportunidad de conocerlo antes. Como la descripción lo dice en el video, es el director general para Quebec y las provincias marítimas por la Fundación Suzuki del Consejo Regional del Medio Ambiente de Montreal, el presidente del proyecto de la realidad climática de Al Gore y muchos otros también. No tuve el tiempo de dar la lista completa. Y muy importante es que es el coautor de muchas publicaciones como la Desertificación Mundial, Una voz para la Tierra en el 2012, que es una lista de todos los eventos importantes de la década a través de entrevistas y discusiones con personas que fueron parte de estos cambios. Entonces, muy interesante en cuanto a retrospectiva. Pero lo que me interesa personalmente es el manifiesto para el movimiento mundial en el 2015, últimamente. Y si me permite, quisiera leer una parte de este documento. Son 2 páginas de manifiesto, pero el final resume de qué se trata esta conferencia. Comencemos la batalla para el respeto de la ciencia, la vida y la democracia. El río de la tierra pasa por nuestras venas. No podemos permitir que la codicia amenace la vida. Tenemos que honrar la memoria de nuestros hermanos y hermanas que murieron en la catástrofe del lago Mégantic. Tenemos que apoyar a las poblaciones indígenas en la protección de sus tierras, proteger nuestros niños y todas las generaciones que seguirán. En este día proclamamos nuestro derecho de vivir en un medio ambiente que sea seguro y vamos a intervenir por todas las medidas de resistencia pacífica. Nosotros no es una lucha, no es una lucha para la naturaleza. Nosotros somos las naturalezas. Es nuestro movimiento. Entonces, con esas palabras quisiera presentar al doctor Ferrand. Merci beaucoup. C'est une belle introduction. Es una linda presentación. Yo estoy particularmente orgulloso de lo que me has hecho este año con el manifiesto para el movimiento mundial. Ahora estamos a más de 38,000 firmas de hombres y mujeres en Quebec que se declararon que se objetan de conciencia sobre el clima y que se dijeron que el futuro comienza con un no. Para poder decirle sí a otra cosa, hay que ir en contra del sistema que tenemos ahora. Entonces, antes de comenzar, siempre tengo que hacer circular informaciones aquí. Si alguien quiere guardar contacto con la Fundación David Suzuki, nos permite enviarle informaciones sobre lo que estamos haciendo. Entonces vamos a comenzar rápidamente porque esta mañana hice una conferencia con jóvenes en el colegio Henri Grasset y les dije que lo que me hace muy contento ahora es que tenemos buenas noticias por anunciar. Yo realmente perdí la costumbre de tener buenas costumbres, tanto que pasé demasiado tiempo en mi presentación de hablar de malas noticias y me faltó tiempo al final para relatar las buenas noticias. Yo sé que ustedes escucharon David Suzuki esta mañana.
Tiene muchísima suerte. Yo no pude porque tenía otro compromiso, pero tengo que darle las gracias como a Al Gore y muchas otras personas que me inspiraron. Tal vez encontraron cosas que el señor Suzuki les dijo esta mañana. Entonces, perdón si es que me repito, porque les debo decir que tengo la oportunidad de poder usar mucho del material que tiene el Dr. Suzuki en mi trabajo. Es una gran oportunidad, así que si es que digo cosas que ya dijo él, le doy las gracias. Las fotos de la Tierra se tomaron en el 1969 durante la misión Apolo. Hay que imaginar que hace apenas una generación que vimos nuestro planeta por primera vez. Son fotos que son muy importantes. El Día de la Tierra nació menos de un año después de haber visto esas fotos por primera vez. Y es importante, yo siempre comienzo con esta foto que se tomó el año que yo nací, en el año 1972, que hasta últimamente era la única foto completa que tenemos de la Tierra, que no era una recomposición. Se tomó por una misión Apolo que volvía de la Luna y que tuvo la oportunidad de tener una imagen completa. Y si uno tomara la Tierra y la representara como una pelota de básquetbol, la biosfera, las 30 millones de especies, pensamos, vegetales y animales, todos los seres vivos de la Tierra sería solamente una capita de barniz. Entonces, sobre este gran planeta, que es pequeña en el universo, la vida es algo muy frágil y muy pequeño. Tuve la oportunidad de conocer a Julie Payette, astronauta canadiense, que me contó que ella fue muy conmovida porque esta imagen que ven es el Sol que se está levantando, visto a partir de la estación espacial. Y cuando están en órbita alrededor de la Tierra, ven esas imágenes varias veces por día. Y para ella, decía esa astronauta, es algo muy inspirante, muy conmovedor, porque no hay ningún otro lugar en el mundo, aquí arriba de la banda azul, nadie, en ningún otro lado en el universo donde sabemos que la vida existe. El único lugar donde tenemos la certidumbre que sí existe es aquí. Y la banda azul que ven ahí es la atmósfera. Y cuando miramos el cielo tenemos la impresión que es inmenso, pero en realidad es muy, muy pequeño. Y si pudiéramos, si pudiéramos volar con los autos, la distancia para salir de la atmósfera terrestre es menos lejos que de ir de aquí hasta Saint-Jean-sur-Richelieu, que es una ciudad muy cerquita. El fin de la atmósfera terrestre es muy cercano. Y claro, no voy a comenzar a contar el efecto invernadero. Saben muy bien que son los gases como el CO2, el vapor de agua, metano y otros gases que guardan el calor del Sol, porque una parte de ese calor del Sol se queda en la Tierra y es lo que hace que la temperatura en la Tierra era en promedio 15 grados antes de la era industrial. Pero claro está, los fósiles modifican esta composición de la atmósfera y agregando gases de efecto invernadero que toman más calor y tranquilamente el planeta se está calentando. En estos momentos, estos meses, hemos llegado a 1 grado más de calentamiento comparativamente a la era preindustrial. No parece como siendo mucho 1 grado, porque vemos variaciones mucho más importantes en el día, pero 1 grado de promedio en el planeta entero es enorme. Y la velocidad a la cual está aconteciendo es también inédito desde millones de años. Entonces, es interesante de recordarnos por qué llamamos a los combustibles fósiles así. ¿Por qué son fósiles? Que quedaron en el fondo del océano o de los suelos y que son ahora, son petróleo, gas, etcétera, carbón. La vida sobre la Tierra desde hace mucho tiempo retira CO2 de la atmósfera y envía oxígeno. Es lo que llamamos fotosíntesis. Todas las plantas verdes, los árboles, los vegetales hacen fotosíntesis. Es por eso que tenemos más o menos 21% de oxígeno en el aire. Y es también lo que hace que el CO2, de una cierta manera, nos mantiene en un equilibrio. Si la vida desde siempre retira
CO2 y nosotros vamos a tomar el CO2 y lo enviamos nuevamente a la atmósfera, estamos cambiando ciclos naturales del planeta. Alors, ce graphique-là que vous voyez, il apparaît un peu comme si était Entonces, ese gráfico que ven aquí aparece un poco como si estuviera al revés, pero miren bien la porción que está gris. Son las emisiones, sí, pero son las emisiones de gas de efecto invernadero en el acero de los años 1850. Pueden ver no solamente que están aumentando, pero sí que lo están haciendo de manera exponencial. Es decir, hay una aceleración del aumento y seguimos aumentando. Hay una buena noticia, es la primera. En el 2014, las emisiones de gas de efecto invernadero en el planeta llegaron a un máximo. No se explica muy bien, no sabemos si es una anomalía o una nueva tendencia, pero lo que sí aconteció es que hubo un descrecimiento económico en China y hay países en el mundo que están comenzando a parar centrales de carbón y eso está cambiando las cosas. Entonces hay una posibilidad que hemos llegado a un plató durante un año o dos, pero era la primera vez en un momento de crecimiento económico donde habíamos llegado a un plató. Y aquí pueden ver algo muy importante. Es la piedra más importante de la ciencia climática. En azul pueden ver las concentraciones de CO2 en la atmósfera y desde 800.000 años, y en verde la temperatura promedio. Y le voy a resumir con muy poco tiempo, pero esta conferencia la hice delante de jóvenes de 15 años y niños de 6 y 7 años, y todo el mundo entiende. Es muy sencillo, las dos curvas van juntas. ¿Qué significa? Quiere decir que más CO2 hay, más la temperatura aumenta. Menos hay CO2, más la temperatura baja. El CO2 es el termostato de nuestra atmósfera, los que nos da la temperatura. Y la concentración muchas veces hay un ciclo natural del planeta. Claro, desde 800.000 años había un ciclo de más o menos 200 a 300 partes por millón en la atmósfera. La diferencia entre 300 partes por millón y 200 son 2 kilómetros de hielo sobre la cabeza aquí en Montreal, porque lo que ven aquí son las eras glaciares e interglaciares. Entonces, si yo les digo que entre 300 y 200 provoca una época de glaciación, vamos a ver ahora dónde estamos. Hemos llegado a 400. Entonces, si bajamos de 100 hacia abajo, provoca una glaciación, pero si subimos de 100 hacia arriba, yo no soy climatólogo, pero digamos que lo que sí me anuncia es que van a haber cambios. Y aún no se pueden medir las consecuencias de esos cambios. Y es ahí donde la ciencia del clima tiene dificultades en prever el futuro. No tiene dificultades en medir el cambio climático, pero hay tantas cosas que pueden interagir. Es un sistema tan complejo que no podemos entender bien lo que significa para nosotros en un mundo que se calienta de esta forma. Y cuando comenzamos a entender, bueno, es un poco desalentador. Si no hacemos nada, aquí vamos, después de otros 40 años sin acción. Y les puedo decir algo, la mayoría de los científicos les dirán que es muy difícil de pensar en un mundo con un calentamiento tan importante, una concentración de gases invernadero tan importante, pero hay muchos científicos que dicen, ese mundo no vamos a poder sobrevivir en ese mundo, no solamente para nuestra civilización, porque con 2 o 3 grados es un desafío muy importante para seguir. Pero llega un momento donde nuestra especie y muchas especies no podrán más adaptarse suficientemente rápidamente a un tal cambio. Tenemos las pruebas del calentamiento, podemos ver que sí, hace tiempo que comenzó. Y quiero también advertirles, hace un año hay personas que pretenden que desde el 1998 ya no hay calentamiento más. ¿Por qué? Porque aquí se puede ver el 98, que va más allá del gráfico, y aquí el 97, y aquí el 99. El 98 fue un año anormalmente caliente, hubo un niño devastador ese año, entonces es un año que salía de las tendencias.
Si se toma ese año como referencia comparativamente al 2009, podemos decir que no está tan mal la cosa, se está estabilizando. Pero si uno toma cualquier otro año, uno se da cuenta que sí, sigue aumentando. Entonces nos dicen, hay alguien que dijo, hay 3 tipos de mentira. Hay las mentiras, hay las mentiras por omisión y las estadísticas. Y siempre hay que analizar las estadísticas que nos presentas. No ha habido pausa en el calentamiento desde 98 y lo voy a comprobar inmediatamente. Me falta una... Bueno, me voy a tener que creer, porque si uno mira década por década, las 3 décadas, las más calientes han sido las 3 últimas. Entonces, la más calurosa fue del 2000 al 2010, y antes del 91 al 2000, y del 81 al 90. Y no solamente eso, pero el calentamiento se ha acelerado desde el principio de los años 90, y eso es muy, muy importante. Los 10 años más calientes han sido los 10 últimos, menos el 98, que es una anomalía. El 2014 ha sido el año más caluroso de nuestro mundo. Seguramente que el 2015 va a ser aún más. Y el Quebec se está calentando de 2 grados de aquí a 2020, de 4 grados de aquí a 2050 y de 7 a 9 grados de aquí al 2080. Hay 2 otras imágenes que desaparecieron, pero les voy a decir porque vale la pena. En el 2014 fue el año, 38 años consecutivos, donde la temperatura mediana sobre la Tierra fue más alta que la media de siglo XX. Son muchos años, 38 años, pero más allá de ello, el septiembre de 2015 fueron 378 meses consecutivos que fueron a una temperatura superior al promedio del siglo XX. Entonces, saben que cuando hay un promedio, normalmente en un promedio hay igual de oportunidad de llegar por encima que por abajo del promedio. Entonces, normalmente deberían haber 50% de los meses por encima y 50% de los meses por debajo. Si uno llega a 378 veces del mismo lado, es porque tal vez hay algo que está mal. Y es una prueba muy concluyente del hecho que estamos entrando en una nueva normalidad climática. Y para decir el último mes que fue bajo del promedio del siglo XX fue el mes de febrero 1985. En la época, Patrick Roy comenzaba a jugar por los canadienses de Montreal y los teléfonos celulares eran grandes así. El Internet no existía, era otra época. Entonces son cambios muy importantes. ¿Y qué tenemos aquí? Quebec anunció ayer que vamos a reducir nuestra contaminación, nuestros gases de efecto invernadero, del 37,5% de aquí 2030. Excelente noticia, muy ambicioso en Canadá, pero en estos momentos, el inventario de 2012, el Quebec estaba a menos 8%, entonces muy ambicioso. Va a exigir esfuerzos muy importantes. Ontario se ha comprometido a hacer 37% y otros grupos también. Y lo más interesante aún es que Quebec firmó un acuerdo que se llama el Under 2 MOU, Under 2 para guardar la temperatura de la Tierra a menos de 2 grados de calentamiento. Y en ese acuerdo quiere reducir del 80 al 95% la contaminación de aquí el 2050. 2050 es en 35 años. En 35 años no debemos más usar petróleo, carbón o gas, menos en los lugares donde no hay ninguna manera de sustituirlo y no nos queda otra. Entonces, un mundo completamente descarbonizado de aquí 2050 es el desafío que nos damos y que tiene que orientar todas nuestras decisiones, porque si construimos una central de carbón hoy, no es solamente por 10 años. Hay centrales que fueron construidas hace 100 años que aún existen hoy y funcionan. Un oleoducto
¿Lo van a cerrar en 20 años o van a seguir operándolo? Son preguntas muy pertinentes y que tenemos que hacernos, porque el capital que vamos a perder invirtiendo en un modelo energético, cual sea, si es de perderlo, tal vez debemos ir a otro modelo. El gobierno del Banco de Inglaterra, el antiguo gobernador del Banco de Canadá, declaró que la gran mayoría de reservas petroleras en el mundo no pueden ser utilizadas, es decir, que tienen que quedar en el suelo. Hay gente que empieza a decir esto en los mercados financieros y empieza a cambiar la forma en que vemos las cosas. Claro, no es Mark Carney el que hizo los estudios que demostraron esto. Hay científicos que hicieron estudios para ver cuál es nuestro presupuesto de carbono, cuánto podemos emitir aún de gases de efecto de invernadero antes de llegar a esto, y se dieron cuenta de que una gran mayoría, más de los 2/3 de las reservas de combustible fósil deben quedarse en el subsuelo. Y eso crea un problema muy importante, porque es el último gráfico complejo de mi presentación. Ya verán que luego es más simple. Les voy a hablar de la burbuja carbono y van a entender de qué se trata rápidamente. Aquí tienen todas las emisiones de gases a efectos de invernadero que fueron lanzadas. Son 1.000 gigatoneladas. Desde 2000 lo que hemos agregado, 380 gigatoneladas. Entre 10 y 15 años, no recuerdo exactamente el año. Y nuestro objetivo carbono, ¿acaso tenemos derecho de lanzar a la atmósfera cuánto? 500 gigatoneladas. Van a ver gráficos que dicen 550, 600, da una orden de magnitud según cómo hagamos el cálculo, pero la idea importante es que hay un límite, hay un presupuesto que no podemos superar. El problema es que las empresas petroleras también tienen reservas probadas, explotables de 745 gigatoneladas de más. Y estas empresas siguen explorando y se estima que hay todavía 2.000 gigatoneladas de reservas de carbono que todavía no han sido descubiertas. El valor de las empresas petroleras hoy en día incluye esto. Y yo acabo de decirles que no podemos tocarlas, estas reservas. Entonces, de dos cosas, una, o bien las empresas petroleras aceptan sacar de sus activos, de sus libros y ver su valor en la bolsa disminuir, o destruimos el clima. Esa es la elección. Por eso hay cada vez más personas que hablan de una burbuja de carbono, como hubo una burbuja inmobiliaria, el valor de las casas estaba sobrevaluada y se cayó. Si queremos actuar contra el cambio climático, si decidiéramos mañana respetar ese presupuesto, bueno, las empresas perderían entre 40 y 80% de su valor bursátil. Entonces sería un buen momento tal vez de sacar sus inversiones, ¿no? De esta. Y después de, bueno, fue Carrel Mellon, él es un genio de las finanzas, pero se lo toman a risa, pero es realmente donde tenemos que escoger entre los beneficios a corto plazo o el beneficio de generaciones futuras. Por eso las empresas petroleras militan desde hace tiempo para frenar el cambio las acciones en los cambios climáticos, porque cada acción les permite agregar reservas, aumentar su valor, explotar más, etcétera, etcétera. Es un gran dilema y la transición energética no se hace así. ¿Cómo así? Esas empresas tienen que desplazar su capital hacia nuevas actividades. Entonces se dan cuenta pues de que esto es un tema de envergadura. Hay investigadores que han publicado en el mes de enero en la revista Nature, en enero de este año, ¿dónde deberíamos ir a buscar nuestro presupuesto de carbono? Si nos quedan 500 gigatoneladas, ¿dónde vamos a ir a buscarlos? Bueno, lo primero es vaciar los campos petrolíferos que existen. Vamos a terminar de explotar lo que está siendo explotado y luego vamos a buscar las fuentes menos costosas y menos contaminantes.
Y aquí las arenas bituminosas salen muy mal porque 85% de esas arenas deben quedarse allí porque esas arenas es la fuente de petróleo más contaminante y más costosa de producir. ¿Por qué van a ir a buscar petróleo que cuesta más caro que otro cuando se tiene la suerte de tomar una decisión? Entonces aquí tenemos un elemento importante a tomar en consideración. Este gráfico es para mostrarles que en Canadá hay como dos países. Tenemos todo el Canadá y tenemos Alberta. En anaranjado tenemos las emisiones de gases de efecto de invernadero, el azul es Alberta y en gris a la izquierda son todas las provincias que han reducido sus emisiones. En este momento la razón por la cual las emisiones aumentan es porque aumentan las de Alberta y también las de Saskatchewan en una medida menor. Lo que la señora Notley anunció en Alberta el domingo pasado es revolucionario. Por primera vez Alberta aceptó reducir la explotación de las arenas bituminosas. Bueno, puede aumentarlas, pero por primera vez firmaron un papel que dice vamos a tener que detener eso. Y también van a cerrar su central de carbón y también van a disminuir la cantidad de emisiones que equivale a la de las arenas bituminosas. Entonces van a tener un impuesto al carbono que va a equivaler y por primera vez, siéntense, Alberta va a tener un programa de eficacia energética en el 2015. Entonces, esto lo que quiere decir es que ya no hay nadie en Canadá que esté contra las acciones contra el cambio climático, salvo el primer ministro de Saskatchewan. No creo que él solo pueda hacerlo, pero hay un cambio importante que se ha producido. El problema de estas arenas es que, bueno, están enclavados, por eso hay que buscar oleoductos, uno hasta el oeste, que se va hacia Columbia Británica, y otro hacia el sur, Keystone, que también fue detenido en los Estados Unidos, y ahora Energy East en Quebec, y esperemos que funcione. No soy yo el que lo dice, pero Energy East es el más largo y el más grande, 1,1 millones de barriles de petróleo por día. Todos los que consumimos 350 barriles de petróleo al día. Entonces es 3 veces el consumo de Quebec por un tubo. Nos dijeron hay que escoger entre los trenes y los oleoductos, pero en realidad no es porque los oleoductos y los proyectos por tren se detienen. No, sigue haciendo. Hay 100,000 barriles de petróleo por día que cruzan la ciudad de Montreal y hay una empresa que se llama Chalal Terminal que quiere llevar 200 vagones de petróleo diarios hacia la baie de Chaleur para exportarlos. No es porque TransCanada tiene su oleoducto y otras empresas tienen su oleoducto que no hay otros que van a querer utilizar los trenes de otra manera. El que logre hacerlo de manera menos costosa tendrá el mercado. No es oleoducto o tren, sino oleoducto más tren. Y en este momento Quebec consume 350,000 barriles de petróleo por día. Si todo esto sigue así, en 3, 4, 5 años sigue así, son 1,1 millones de barriles de petróleo que van a circular por los trenes, por barco, y mientras más aumentan los riesgos, pues peor será para Quebec. Esta es una diapositiva del lac Mégantic, pero los vagones que explotaron los van a renovar, los van a hacer más resistentes, van a resistir en caso de que se salgan de las vías del tren. Esto es marzo 2015. Los vagones se portaron exactamente de la misma manera que en Lac Mégantic, en Gogama, Ontario. No estamos necesariamente más seguros con este sistema. Nos dicen que los oleoductos son más seguros. Yo diría que sí y no, porque un oleoducto tal vez va a tener menos derrames, pero serán más grandes. Pero decir menos, no es raro ver derrames. Ha habido varios, más de 20 fueron de más de 20 millones de litros.
el señor Suzuki dijo, Moi, ça me fait toujours penser au robinet. los oleoductos son las tecnologías que fugan. Y yo siempre pienso en el grifo de la cocina de mi casa, que nunca he tenido uno que no gotea. Entonces, por decirles que un oleoducto de varios miles de kilómetros no puede garantizar que siempre, todo el tiempo y para siempre, no va a tener fugas. Donde hay más fugas habrá más incidentes en Alberta. Entonces, la mejor manera de protegerse contra los derrames de petróleo es tener la menor cantidad posible de petróleo que transite por el territorio. No es escoger un sistema en vez de otro. Hay que tener petróleo que está en nuestro territorio. Si no nos queda más elección, hay que decidir. Si ça vous intéresse, c'est des cartes que la Fondation de Nadie le preguntó a los quebequenses lo que pensaban al respecto. Si les interesa, hay mapas que hizo la Fundación David Suzuki para mostrar cuál es el transporte de petróleo por el río San Lorenzo, y en la parte, aquí tienen las zonas ecológicas sensibles de los municipios que están cerca. Hay 49 municipios que se alimentan de agua en el Saint Laurent, 3,7 millones de quebequenses que toman esa agua, y no podemos pues tomar la decisión de hacer pasar un oleoducto como si nadie viviera allí. Y este es el proyecto de puerto petrolero en Cancún. Era una aberración, hubo que ir a tribunales, forzar al gobierno de Quebec. Se ha tenido que ganar esto, porque de aprobarse este proyecto sin ningún estudio científico, el gobierno federal y provincial habían decidido no consultar a los científicos. La carta del gobierno federal enviada, porque el provincial hacía preguntas, es peligroso para las belugas, nos puede dar datos científicos al respecto, y el director de ciencias de Ottawa, que no era un científico, envió una carta diciendo: no necesitamos la opinión científica porque no habrá impacto en las belugas. Creía que estaba en la Unión Soviética. Es fenomenal esa carta. Cuando la vimos, claro, la obtuvimos. ¿Por qué? Porque fuimos a los tribunales. Si nosotros no hubiésemos ido a los tribunales, jamás habríamos recibido esta carta. Entonces tuvimos una detención hasta el 15 de octubre por 20 días y TransCanada nunca logró volver a hacer perforaciones allí. Pero el ministro de Quebec estaba ahí de pie delante de los medios de comunicación y preguntaba y pedía que se retomara las perforaciones, pero 2 meses después le pidió a TransCanada que construyeran el puerto petrolero en otro lugar, y hay algún científico quizás que le dijo algo. Pero antes de pasar a las buenas noticias, voy a mostrarles un pequeño video. L'eau du fleuve nous coule dans les veines. C'est l'eau qu'on boit. C'est le chemin qui nous amène. El agua del río corre por nuestras venas. Es el camino que nos llevó a la aventura. Es el cordón que nos une a todos. Es el corazón del país en el que vivimos. Hoy en día asistimos a una invasión de nuestro territorio por parte de la industria petrolera, por el tren, por oleoducto y por superpetroleros. De Sorel a Cancún, hasta las islas de la Madeleine. Cuando las emisiones de carbono están arruinando las condiciones de la vida en la Tierra, cuando hay miles de científicos que están llamando para que se resuelva de manera razonable una situación totalmente absurda, es imperativo volcarse hacia las energías más limpias. En esta hora en la que hay el calentamiento climático, 2 años después de la tragedia del lac Mégantic, cuando nuestros gobiernos están bajo la influencia de intereses poderosos, nuestros políticos necesitan nuestra valentía. Tal vez necesitamos petróleo todavía, pero también tenemos el deber de hacer todo lo posible para liberarse de este. Y Quebec está en una posición excepcional para
cumplir con este objetivo. Alemania lo está haciendo, Dinamarca lo está haciendo, ¿por qué no nosotros? Quebec basó su energía en el compartimiento de la energía y la energía propia. Y el petróleo no nos lleva allí. Hay que creer en los humanos, hay que decirle no a la invasión de nuestro territorio. Exijamos que el Quebec tenga un plan creíble para salir del petróleo, para nosotros, para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Alors, si vous voulez, maintenant, on va passer aux bonnes nouvelles. Pourquoi je pense qu'on va Bien, gagner la si lo bataille du desean, climat? La vamos a première pasar a las raison, buenas elle est d'ordre noticias. financier. ¿Por qué yo pienso que vamos a ganar la batalla del clima? Bueno, la primera razón es de orden financiero. Los Encore mercados. une fois, vous allez devoir me croire sur parole. Nos queda, Image au micro, mais là, una vous allez vez avoir más, me van a tener que creer, porque no está la diapositiva. Yo sé que una imagen vale 1000 palabras, pero les tocará las 1000 palabras. Bien, los mercados financieros empezaron la transición energética. Desde el año 2010 hay cada vez más inversiones en energías renovables que en combustibles fósiles, y cada año esa diferencia aumenta. Esta es una primera cosa. ¿Por qué los mercados financieros hacen eso? Porque los rendimientos son mejores, porque los beneficios son mejores, porque no lo hacen de buen corazón, es donde están los rendimientos. Y 2/3 de las inversiones en las energías renovables son privadas, 1/3 es público. Entonces se compara a lo que se ve en los combustibles fósiles también, porque no hay que pensar que el combustible fósil no está subsidiado, también está subsidiado. Es el sector más subsidiado según todos los organismos, OCDE, etcétera. Es una muy buena noticia. Los mercados financieros empiezan a invertir en energías fósiles, en energías renovables, disculpen. Los fondos de inversión que no tienen combustibles fósiles han tenido un mejor rendimiento que los que tienen combustible fósil. ¿Por qué? En gran medida porque el carbón perdió mucho valor. Una empresa como Peabody Co., que era la más grande y la más importante, vio su valor bursátil disminuir en un 97% a 87% porque se habían basado en un aumento de consumo de carbón que no ocurrió. Y en Estados Unidos empiezan a cerrarse centrales de carbón, en China también, y hay una salida del uso de carbón en Alberta, ya se ha hecho. Se está haciendo en otros lugares. Incluso el Bank of America dice que la inversión en el carbón son cada vez más arriesgadas. Entonces, la noción de riesgo de un sector económico, antes hay que entender que el carbón era una inversión con poco riesgo y hoy es una inversión con mucho riesgo. California pasó una ley que va a obligar a sus fondos de pensión de los empleados estatales de California de dejar de investir en el carbón. Y esta señal es muy importante. Nos encantaría que la Caisse de dépôt de Quebec hiciera lo mismo aquí, porque según nuestros cálculos ellos están invirtiendo mucho en el carbón. Si ellos hubiesen dejado de invertir, no tendrían ese problema hoy en día. El fondo más grande, el fondo de Noruega, constituido a partir de ingresos petroleras, era de millones de dólares, salió del carbón y de las arenas bituminosas. ¿Por qué? ¿Por qué el riesgo? Porque el carbón es demasiado arriesgado y el petróleo de las arenas bituminosas es demasiado costoso, demasiado contaminante, y si se pone un precio, pues va a ser aún menos competitivo. Entonces salieron totalmente de allí. Hay una gran campaña en el mundo de desinversión, donde se anunció recientemente algo así como fondos que son de $50,000 millones de inversión anunciados que iban a dejar de invertir. La familia Rockefeller dejó de invertir, son los herederos de la Standard Oil, del primer monopolio petrolero. El movimiento se está haciendo y
instituciones universitarias, la Universidad de Stanford en California, en Inglaterra, muchas universidades en Australia. Sí, sí tenemos una diapositiva. Soy yo con Camille Bouchard, con la gente de Davis McGill. En septiembre fuimos a ver a la Universidad McGill y les dijimos que si ellos no anunciaban su intención de dejar de invertir en combustibles fósiles, íbamos a devolver simbólicamente el diploma a la universidad, porque no queríamos una relación con una institución que tiene un problema ético o científico. Porque si seguimos invirtiendo en los combustibles fósiles, quiere decir que negamos el problema de cambio climático o decimos que sí existe, pero como institución académica o de enseñanza, nuestra posición ética es ir contra eso. Entonces nosotros, la gente de Invest McGill, pensamos que era una posición que no era ética para una universidad y desde entonces hay otros egresados de McGill, si hay algunos que están presentes en la sala, vengan a verme. Es simbólico, pero es importante porque, y voy a volver aquí más tarde, el cambio climático está empezando a ser un desafío moral. Ya no es técnico-económico, es moral. La pregunta es, ¿voy a aceptar que en nombre mío se hagan cosas que van a empobrecer a mis hijos o que vaya a afectar el medio ambiente para las generaciones futuras? Entonces, esto es lo que uno tiene que ser capaz de decir desde el punto de vista ciudadano. Segunda buena noticia, la revolución tecnológica. A ver, no sé si me salté alguna. Sí, me salté otra diapositiva, me van a tener que creer otra vez. Les dije antes que había un mercado financiero que invertía cada vez más en las energías renovables. Pero cuando se invierte más en la energía renovable, quiere decir que hay cada vez más capacidad que se agrega cada año. Y desde el año 2013 hay más capacidad de producción de electricidad renovable que la que se produce con energía fósil. Y cada año la diferencia es mayor y para el 2030 esa diferencia va a ser de 1 a 4 y es el sueldo que va a buscar ese crecimiento. Es lo solar, perdón, y el mercado solar va a aumentar 1 gigawatt en 2010. Esto es al inicio. Cada año se va a agregar 1 gigawatt. ¿Qué ha dado en el 2010? Este es mi error y no puedo repararlo. Este objetivo se excedió 17 veces, es decir, que fueron 17 gigawatts en 2010. 2014, 48 gigawatts instalados. Y estamos a 62. ¿Ven el crecimiento exponencial al que asistimos? Es como los teléfonos celulares. En el 90 habíamos dicho, se van a vender 30 millones de teléfonos celulares en el 2000. Pero se vendieron 30 millones de celulares en el año 2000, pero solamente en la primera semana, ¿no? Y eso se hizo pues muy rápidamente. Ahora bien, ¿por qué? Este es otro gráfico que no sé si va a funcionar. Aquí tenemos el crecimiento de lo solar. No creo que haya ningún otro crecimiento igual. El total absoluto es una pequeña proporción de la producción energética mundial, pero el país donde hay mayor número de paneles solares en el mundo es Bangladesh. Allí las redes energéticas nunca se instalaron en los pueblos pobres. ¿Y ellos qué hicieron? Pues instalar paneles solares. ¿Qué quiero decir con esto? Que la electricidad del carbón que nunca llegó a ellos porque eran demasiado pobres y los gobiernos no se ocupaban de ellos, pues ahora esta gente está electrificada a partir, sin tener la red. En África todo el mundo tiene un celular, pero no tiene la red telefónica en su caso. Hay un cambio. Ahora estamos saltando una tecnología para ir a la siguiente. Lo que explica esto es que el costo de la energía solar disminuye. ¿Se acuerdan el precio de una computadora en el año 95 comparado con hoy? Es exactamente lo mismo.
Los microprocesadores cada 18 meses duplican su rendimiento y el costo disminuye de la mitad. Y en los solar es igual, son cada vez mejores, de mejor calidad, menos costoso. Y hoy en día en Estados Unidos hay una central solar en Nuevo México que vendió electricidad, Warren Buffett, y el precio es mucho menor. Es para darse cuenta pues de esa evolución energética. En Inglaterra y en Alemania la energía solar y eólica son las más económicas. Bloomberg dijo que la manera en que los seres humanos obtienen la electricidad va a cambiar para siempre. ¿Por qué? Se acordarán lo que tienen mi edad antes de Internet, el mundo como era antes de Internet. Prendían la televisión, había 3 o 4 canales, con el cable tenían 10. Había gente que producía la información y había gente que consumía. Y en energía somos así, hay quienes producen y los que consumen energía. Con Internet, ¿qué ha pasado? Ahora todo el mundo produce contenido con su teléfono inteligente, lo comparte, cualquiera puede cargar un video en YouTube que va a ser visto 2 millones de veces. Entonces vamos hacia un modelo de producción de energético así donde cada edificio va a producir parte de su energía, va a poder vender o intercambiarla. Será una revolución muy importante. Nuestras casas también van a cambiar, porque hay cada vez más personas en los Estados Unidos que instalan paneles solares porque cuesta menos costoso. Uno firma un contrato. Es igual como cuando uno firma un contrato y le dan un celular. Aquí ustedes firman un celular, usted le instalan los paneles, usted no los paga, no les cuesta nada, pero usted va a comprar la electricidad durante un cierto número de años y esa electricidad cuesta menos que la que viene de la red regular. Encima van a economizar. Entonces, ¿qué hacen las grandes empresas eléctricas en Estados Unidos? Ellos tratan de poner impuestos en los paneles solares, quieren que se eliminen, pero ¿por qué? Porque su modelo de negocios que quiere que nosotros construyamos una central y que distribuyamos, esto está muriendo, así como estamos viendo el cierre de los periódicos desde que llegó Internet. Son monopolios que ya no pueden seguir funcionando. Y ahora tenemos un problema, y era uno de los que teníamos, la electricidad solar y eólica es una electricidad intermitente. El sol no brilla siempre y no está y el viento no sopla siempre. Entonces, aquí tenemos la Tesla. Eso es una pila para las casas. ¿Qué hace la gente? Produce energía solar, la almacena o puede comprar electricidad para cargar las baterías la noche cuando la energía es más barata y usarla de día cuando es más costosa. Tal vez dentro de 15 años en América del Norte y en el mundo estas pilas van a aumentar y su auto eléctrico también tiene una batería. En el día usted no lo utiliza, está en el garaje, es la electricidad que va a hacer funcionar su máquina de lavar. Entiende el principio, se produce electricidad que sirve para alimentar la calefacción, su auto, sus aparatos de la casa. Vamos hacia un modelo totalmente diferente. De paso, ese auto eléctrico que no va a resolver todos los problemas, ni la congestión, pero si tomamos cualquier auto y la transformamos en auto eléctrico, empezando es 80% más energético, porque 62% de la energía que se pone en un auto con gasolina sale bajo forma de calor. El motor a explosión hace boom y hace mover pistones, pero todo el calor no sirve para nada. Perdemos 60% de la energía. Y si están ahí parados, imagínense, no sirve para nada ese calor. El motor eléctrico se para y cuando el auto está parado no funciona. Entonces, el consumo
si agarramos todo el parque automotor y lo convertimos en electricidad, ahorraríamos mucho. Quebec consume 14.000 millones por año de petróleo. Dedica 12,8 mil millones a la educación. Eso da una magnitud. Y tenemos también nuestro segundo punto de exportación son los automóviles. Entonces, petróleo y automóvil son 25.000 millones de dólares que salen al exterior. Bloomberg, siempre buscando las nuevas tendencias, dijo que Big Oil, las empresas petroleras, están perdiendo el control de la industria automotriz. Lo que hizo la fortuna del petróleo fue el automóvil y el desplazamiento urbano. Si pasamos a un modelo de transporte colectivo donde pasa a un modelo eléctrico, bueno, habrá cada vez menos petróleo que va a entrar en nuestro sistema. En Quebec, 75% del petróleo consumido va al transporte. De manera que es allí la situación. Esta es la portada de Alberta Oil, que es una revista de la industria petrolera. Dice, el infierno en ruedas. Temen una Tesla deportiva que va a ser alimentada por energía solar. Si esto se produce, nosotros estamos muertos. El uso principal del producto del petróleo es el transporte. Si nos desplazamos en Tesla, se acabó para ellos. Una tercera razón por qué estamos ganando esta batalla es porque se está transformando en un movimiento ciudadano mundial. Habían algunos expertos que se encontraban en reuniones mundiales. Poca gente se interesaba en esto, pero ahora la gente sale por las calles. 60.000 personas ayer en Melbourne y mañana habrá manifestaciones en los 5 continentes sobre el cambio climático. Mañana en Ottawa podemos caminar en nombre de la gente de París que no puede caminar, no puede manifestar. Entonces, yo decidí caminar en nombre de Vincent, que no conozco, es una persona de París que no puede manifestar. Entonces, 25.000 personas en Quebec el 11 de abril, 25.000 personas para una manifestación en Quebec. Es enorme, es una ciudad pequeña, es mucha gente, pero mucha gente. Un termómetro gigante aquí creado por la gente. Tenemos un video, miremos. Somos parte de la solución. Quiero agradecerles porque están aquí y nos apoyan. Esperamos que podrán cambiar, que los políticos podrán cambiar de opinión y entenderán finalmente que no pueden unilateralmente decidir de todo. Gracias por estar aquí. Están caminando y se están vinculando al mismo tiempo con millones de personas del planeta. Ustedes son quienes están realizando el cambio. Somos 25.000 hoy. Hoy, amigos, tengo el placer de estar aquí en solidaridad con ustedes. Caminamos para construir un mejor futuro para todos y para parar con este problema. Entonces mañana tendremos la caminata 100% posible. Es decir, que al 100% podemos
tener éxito, ¿no? Y el alcalde de Gatineau invitó a todos los ciudadanos que caminen con ellos. Mucha gente va a participar en la marcha, la manifestación de Ontario, diferentes sitios. Elan Global dice, no, todo se puede, sí se puede. Es un conjunto de ciudadanos que dicen que no van a reconocer las decisiones del gobierno. Entonces se trataba de un movimiento de gente que protesta. Es un poco como la gente que protestó contra la guerra, los esclavos, etc. Es lo mismo. Los ciudadanos se oponen a lo que hacen los gobiernos. 200 personas muy conocidas, famosos en Quebec, decidieron juntarse al movimiento. Científicos escribieron cartas para apoyar a Elan Global. Economistas, escritores, artistas. Mucha gente apoya la marcha, el movimiento social y tomaron la palabra. Cuando Louis-José Hood, un cómico, un actor humorístico, cuando él decide hablar, todo lo escucha. Toda la gente lo va a escuchar. Hay gente que quiere implicarse, no saben cómo involucrarse, pero este movimiento está siendo de más y más popular por todas partes. Hace algunos meses, 2 meses después de haber lanzado Elan Global, el encíclico del Papa, yo lo leí y yo pensé, es un artículo que quizás no lo escribió el Papa. Es como si cualquiera de mis colegas hubiera podido escribir el artículo del Papa. Es que el Papa lanzó el mensaje que se trata de un desafío moral. Cuando se trata de algo moral, quiere decir que cada persona debe interrogarse en su conciencia para saber qué hacer. Uno debe actuar personalmente acerca del desafío. Kevin Bouchard me hizo reír porque él me dijo, nunca hubiera pensado que hubiera podido estar de acuerdo con el Papa un día, pero parece que sí, este momento llegó que estoy de acuerdo con el Papa. Quiere decir que el contexto cambia, es como las conciencias de la gente a nivel mundial llegó a una encrucijada, un poco como el caso de apartheid, del racismo, etc. Esto nos conduce a París. En 2 días empezará la cumbre ambiental, en menos de 2 días, a causa del horario, ¿no? Entonces, en París la gente va a decir todo va bien o todo va mal. Digamos que se van a entender, van a llegar a una conclusión común y lo que queremos es acelerar las cosas después de París. El cambio ya empezó. Es lo importante, la transición energética ya está sucediendo, esto es inevitable, es lo que nos da esperanza, mucha esperanza. El movimiento ciudadano es un movimiento que no se para, la gente no vuelve a casa, continúa marchando, caminando hasta que lleguen a resultados. ¿Se acuerdan la conferencia de Copenhague, la conferencia de la última oportunidad, ¿no? Y todo fue un fracaso en Copenhague. Pero después de Copenhague, podríamos pensar que no hubiera sucedido nada. Pero lo que es verdad es que las negociaciones internacionales pararon. Hubo algo inmóvil. Pero la tecnología cambió, los mercados cambiaron. Un movimiento social ciudadano nació durante todo ese tiempo. Entonces ya no se trata de una olita, pero se trata del mar. Puedes pararle a una ola, pero no puedes pararle a la marea cuando es alta. Entonces, yo voy a ser parte de la gente disatisfecha de lo que va a pasar en París, a pesar de todo, pero seré positivo a pesar de todo porque sé que vamos a ganar la batalla, que podemos ganar batallas localmente, ganamos las batallas poco a poco. Es ahí donde luchamos. No sé si escucharon esto, pero yo he escrito un artículo en el periódico Journal de Montréal ayer. 8 niños de menos de 11 años que han demandado al gobierno americano. Estos niños han dicho que la lucha en contra del cambio climático estaba garantizada en la Constitución americana, porque el derecho a la propiedad, el derecho a la felicidad, que hace parte de la Constitución americana, estaba negado por el gobierno americano si no actuaba. Y el juez les dio la razón.
El juez dijo que los niños tenían la razón y que los estados no tienen la opción de decidir si sí o no lo van a hacer. Están obligados de hacerlo. Aún localmente los gobiernos deben hacerlo. Es su responsabilidad. Hay muchas demandas, acciones jurídicas que van a obligar a los gobiernos también a actuar. Hay 650 compañías petrolíferas que han querido luchar contra los jóvenes. Han perdido esas compañías transnacionales. ¡Qué buena noticia! Ganaron los niños que demandaron al gobierno. París es solamente una batalla, pero el cambio no va a estar ahí. No, la guerra se gana en diferentes a diferentes niveles. Ahora, hubo un cambio aquí en Canadá. Hace un año o 6 o 7 meses, las cosas cambiaron en Canadá. Todo cambió, como un terremoto sucedió aquí en Canadá. Hubo en Ottawa la semana pasada un encuentro entre los ministros del federal y del regional y por primera vez se sentaron con vasos de agua alrededor de la mesa y 2 científicos llegaron con una ponencia sobre la ciencia del clima. Cuando por última vez científicos pudieron hablar a los políticos de Ottawa hace muchísimo tiempo. Por primera vez desde mucho tiempo los científicos tienen derecho de palabra en Ottawa. Esto no es nada fantástico, debería ser algo normal, pero sí es algo fantástico porque esto no existía hace algunos años. Quiere decir que hay un gran cambio, un terremoto. Desde años estamos luchando y estamos estábamos frente a una puerta cerrada, pero finalmente jueves voy a ir a Ottawa, voy a ir a Patrimonio Canadá, Heritage Canadá, voy a hablar con los funcionarios, pero antes esos funcionarios no podían invitarme. Desde hace 10 años no podía tener ese tipo de reunión en Canadá. Por primera vez jueves tendré ese tipo de reunión. Thomas Friedman, periodista del New York Times, dijo que se trata de una nueva carrera, como la carrera entre los soviéticos y los americanos para saber quién podía llegar a la luna primero, ¿no? Pero es una carrera, se trata aún de transición energética. Hay que hacer muchas cosas, hay que realizar inversiones, debemos hacer muchas cosas, no tengo tiempo de decirlo todo. Hay que invertir en las infraestructuras comunitarias, colectivas, conversión hacia la energía verde para parar con la energía de los combustibles fósiles. Hoy hay más dinero invertido en la tecnología verde que en la tecnología petrolífera en Quebec, aún hoy en Quebec. En Nuevo Brunswick hay gente, padres de familia, madres en su familia que lunes toman el avión y van a trabajar a Fort McMurray durante 10 días y sus niños se quedan solos. ¿Ese es el modelo económico que queremos? ¿Niños que no ven a sus padres porque se van a trabajar en otra provincia petrolífera? Y que están desarrollando una economía sucia en vez de desarrollar modelos económicos y también industrias limpias, verdes en Nuevo Brunswick, en vez de ir a otra provincia en avión. La gente quiere energía limpia, verde, renovación residencial en las viviendas. El transporte, los colectivos son sectores que van a crear aún más empleo que en las arenas bituminosas o también el petróleo. Ahora, en la economía, las inversiones en la comunidad procuran mayor beneficio que las inversiones en la energía del transporte o del petróleo. Ahora, vamos a cambiar. ¿Pero acaso nuestra velocidad de cambio será suficiente? Debemos actuar rápidamente y llegamos a una encrucijada donde debemos escoger o este modelo de la revolución industrial, que ya lo estamos dejando de lado, y el próximo modelo. De ahí la elección. ¿Es este el nuevo modelo, la nueva revolución energética? Es un momento entusiasmante en la historia de la humanidad. Se está produciendo un gran cambio. Por esta razón, de repente me convertí de negativista que era en un positivista, un hombre ahora muy optimista. Gracias. I'd like to open it up for a few questions for Dr. Marin. Quisiera ahora darles la oportunidad a quienes asisten en la sala que pueden plantear preguntas utilizando el micrófono, por favor. Gracias. Estos últimos años
hubo una charla acerca de los peligros de los mecanismos de medición inteligentes, los smart meters. Yo no sabía qué pensar de esto. ¿Qué piensa? ¿Hay un peligro o no en estos instrumentos de medición, los medidores inteligentes? No sé realmente qué decirle, no tengo lo suficiente de información para responderle. Me preocupan los medidores inteligentes, pero no estoy seguro. No pienso que siempre son peligrosos en todas las situaciones. No he estudiado el expediente, disculpen, no sé suficientemente para decirles si los contadores inteligentes o medidores inteligentes son peligrosos o no. Hay diferentes variedades de conocimiento. Ahora, claro, obviamente tenemos lo suficiente de conocimiento para saber que el cambio climático es un peligro de verdad. A pesar de todo lo que han dicho, nuestros esfuerzos son inadecuados, demasiado lentos. ¿Cuáles son entonces los obstáculos, las trabas que debemos contornar, según usted, para poder acelerar el proceso? Porque obviamente las compañías petrolíferas no se van a sentar con los brazos cruzados en sus laureles esperando que actuemos. Ellos van a actuar. Dos obstáculos. Primer punto, el interés de quienes quieren prevenir el cambio. Son muy poderosos, quieren prevenir el cambio y van a luchar con toda su fuerza para impedirnos que actuemos. Han creado el movimiento de negación de las teorías científicas verificadas. Es un poco como es ellos que han creado la negación de las pruebas científicas acerca del cambio climático, un poco como el caso del cigarrillo, ¿no? Ahora, otra traba, la inercia. El sistema de transporte que tenemos en Quebec. Les voy a dar un ejemplo que yo conozco muy bien. En Quebec, nuestras carreteras son gratuitas. No hay que pagar derecho para utilizarlas. Imagínese, usted se abre una tienda con, no sé, postres gratis. ¿Qué va a pasar? La gente se va a acaparar, van a comer todas las tortas y no es algo viable financieramente. Entonces, el problema de Quebec es que las autopistas son gratuitas. El parque automóvil está creciendo 2 veces más que la población. Habrá más carros, más coches que niños en el futuro, según las estadísticas. Entonces, hay más coches, más carreteras, más autopistas, aún más carros, camiones. Esto es un círculo vicioso y debemos cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, de ahí para el transporte. Ahora, si contemplamos el tema de la energía, es la misma cosa. Hay mucha inercia. La gente dice, bueno, hemos hecho esto, hemos utilizado viejos modelos y antiguos y vamos a hacer lo mismo. Porque existe la zona de comodidad o de confort, ¿no? Uno no quiere salir de las viejas costumbres. Ahora, hay que luchar contra la inercia y hay que ganar esa victoria. Si no, los ciudadanos no podrán tomar las buenas decisiones. La elección es difícil. ¿Cómo abandonar su coche si usted vive en un suburbio alejado sin modo de transporte? Uno no puede regañarle a la gente que tiene 2, 3 coches cuando viven a 40 kilómetros de donde trabajan. Y además les dan autopistas gratis. No, es como el ejemplo de la repostería gratis, ¿no? Si usted quiere que la gente cambie de actitud, de comportamiento, hay que darles oportunidades. A mí lo que me encanta son los Fields of Dream, ¿no? Y me gustó mucho lo que Kevin Costner, el actor, dijo en la película, build it and they will come. Constrúyelo y la gente va a venir. No puedes obtener cambios si no cambias la estructura donde la gente vive. Tienes que procurar opciones para que puedan elegir soluciones. Ahora, la gente se pregunta, ¿qué deberíamos hacer? O individualmente o mancomunadamente, colectivamente. Es un poco como la gallina y el huevo. Son cosas que deben ser tratadas al mismo tiempo. Debemos actuar individualmente y colectivamente también, sobre todo si los gobiernos no actúan de manera adecuada. Gracias. La divisa china está tan desvaluada que ellos pueden venir aquí, comprar nuestras materias primas y pueden después vendernos un producto acabado. ¿Cuál es la solución? ¿El mercado libre o acaso debemos optar por un modelo más proteccionista
Eso es sin, claro, ni siquiera hablar de todas las porquerías de plástico que nos mandan y que hay que después tirar al basurero. El problema no es la China, el problema es Quebec, es mi opinión. Mi abuelo me había aprendido eso cuando se trataba de una tonelada de acero regalada a Estados Unidos por 1 centavo. Ahora estamos regalando igual los recursos naturales, el bosque, las minas. Claro, creamos empleos muy malos, pero no hay riqueza a largo plazo porque los recursos son regalados a grupos ajenos. Ahora, en las industrias de perforación o de extracción, es que las minas se instalan donde el costo es menor. En China, Congo o Quebec. Y si en Quebec la situación es demasiado cara a causa del marco regulatorio, entonces se van a ir a Congo. Entonces, regalamos nuestros recursos, no tenemos ambición. Y es difícil porque hay competitividad y no podemos transformar productos aquí cuando China puede transformar nuestras materias primas a un costo demasiado bajo. Yo estudié los acuerdos internacionales, los convenios hace 15, 20 años. Últimamente no, pero en agricultura no veo cómo podríamos liberalizar los intercambios sin una reducción de nuestra seguridad alimenticia o de nuestra soberanía. Es el problema. Algunos ámbitos, sectores deberían mantenerse públicos, deberían ser regulados, controlados, pero los convenios internacionales del comercio sirven para que segmentos económicos que no hacen parte de la economía de mercado que puedan entrar y hacer parte de la economía comercial, la comercialización de los servicios de Estado, sectores públicos, lo que antes era más regulado. Es lo que sucede. Y algo que no marcha ahí. No va eso. Los jardines para los niños están siendo comercializados, privatizados. Esto no marcha, ¿no? David Suzuki les habló del mercado esta mañana, no sé, quizás. Les habló del The Market, el tipo que estaba considerando el mercado como un dios. El mercado no es un dios, no puede regularlo todo, solucionarlo todo. Es solamente una institución humana cuyas reglas pueden ser alteradas. Los convenios de comercio internacional crean reglas incambiables y esto me inquieta mucho porque es como un candado. Hablemos de agricultura. Una pregunta. No hemos hablado de agricultura hoy mucho. Yo me preocupo por una cosa. Primero, estamos comiendo petróleo. Es decir, que todo lo que comemos no podríamos comerlo sin el petróleo. Y aunque pudiéramos utilizar animales, como lo hacíamos antes, para obtener el mismo nivel de producción, y pienso que esto sería muy, pero muy improbable, es decir, que un segmento de la producción sirve para nutrir a los animales. La agricultura es un poco como un problema doble, ¿no? Dual, porque creó el desarrollo de las sociedades, pero al mismo tiempo contaminó el medio ambiente. Entonces, finalmente es como una solución que no es solución. Yo estudié la desertificación durante 10 años casi en la fundación. La degradación de los suelos, la desertificación, son problemas que agravan el problema del recalentamiento, porque hay carbón difundido en el aire, ¿no? Contaminación atmosférica. Y hay muchos desechos en el sistema de la agricultura. 1/3 de todo lo que es producido termina tirado en la basura a nivel agricultural. Yo empecé a trabajar con David Suzuki y desde entonces me di cuenta que es loco el sistema, porque hay materias orgánicas que están echadas, tiradas, pero es algo útil que podría ser utilizado para otra cosa, ¿no? No debería ser una basura. Ahora, otro elemento. Consumimos de más en más carne y de más en más carne de res. Y esto literalmente come
metafóricamente los bosques y la naturaleza. La desforestación es un problema debido a nivel mundial a la agricultura. Debemos examinar seriamente la agricultura y ver cómo contribuye actualmente a su modelo, a la contaminación, recalentamiento, etc. La agricultura es algo muy grande. El transporte para la agricultura es algo que no se considera como siendo parte del problema de la agricultura, pero del transporte. Es como si la agricultura fuera simplemente un expediente muy pequeño, pero en realidad todo está vinculado y la agricultura está vinculada con el transporte. Ahora, es mi opinión personal, no científica, creo yo que es mejor de comer productos locales que son cultivados en la localidad. Para mí, es estúpido ver que las mejores tierras agrícolas en Montreal están utilizadas para nutrir animales en vez de nutrirnos, ¿no? Entonces, y en vez de eso, compramos legumbres de otras regiones o países. Entonces, hay que volver a apoderarnos y volver a crear un modelo que marche para nosotros, que sí funcione para la agricultura. Gracias. Esto concluye nuestra sesión de preguntas con el Dr. Maron. Muchas gracias.